Muy buenos días a todos, estimados colegas y congresistas. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en este segundo día en el que nos vamos a reunir para celebrar este cuarto Congreso de Actualización Sanitaria. Este evento, que como sabéis representa un valioso espacio de encuentro para los profesionales de la salud, donde compartir diversos conocimientos y experiencias con el fin de promover la formación y la actualización en nuestros campos. En el día de hoy vamos a contar con diversos webinars donde aprenderemos sobre diversos temas reunidos con los mejores profesionales en sus correspondientes categorías. Durante esta mañana hablaremos sobre la técnica 4D Flow, que se trata de una novedosa técnica de cardioresonancia con aplicaciones muy innovadoras en el campo de la imagen para el diagnóstico. Y para ello contamos con dos profesionales en su campo, don Alberto García Portillo, técnico especialista de radiodiagnóstico en HT Médica. Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, con ganas. Y también contamos con don Javier Royuela del Val, ingeniero de aplicaciones de resonancia magnética en HT Médica. Muy buenos días, Javier. Hola, muy buenos días a todos. Perfecto, pues ya que estamos aquí, si quieres, Alberto, puedes ir preparando tu presentación, comenzarías tú, Perfecto. seguidamente seguiríamos con Javier. Y mientras tanto, mientras lo vas preparando, yo voy a ir recordando a nuestros asistentes que no se desaprovechen la oportunidad de comentar, de realizar todas sus preguntas en el chat que tenemos en la parte inferior derecha, ¿de acuerdo? Posteriormente las comentaremos todas y nada, dicho esto, puedes comenzar cuando quieras, Alberto. Se te ve Perfecto. fenomenal y se escucha fenomenal, ¿vale? Estupendo. Pues muchísimas gracias. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Alberto García Portillo. Soy técnico especialista en radiodiagnóstico y actualmente trabajo en HT Médica. Hoy venimos a hablar sobre el 4D Flow, fundamentos técnicos y un poco de la optimización de la secuencia. Y para empezar a hablar de ella, debemos entender que es una técnica realizada mediante resonancia magnética. Y a modo de resumen, la resonancia magnética viene siendo un imán superconductor que genera un campo magnético, no tiene radiación ionizante y cuando el organismo se somete a este campo magnético y es sometido a unos pulsores de frecuencia que envía el equipo, mediante el uso de antenas somos capaces de recibir esa información de la interacción de los átomos y traducirla mediante un complejo proceso matemático en imágenes o datos funcionales. Ahora bien, con resonancia magnética podemos hacer un montón de cosas. Y una de las maravillosas cosas que podemos hacer es esta gran técnica que nos permite la obtención de grandes volúmenes en 3 dimensiones a lo largo de todo el ciclo cardíaco y permite la obtención del dinámico del flujo de líquido cefalorraquídeo o de, por ejemplo, donde principalmente tiene su aplicación es en la sangre. Permite la obtención de una información hemodinámica muy detallada. Es una técnica inocua para el paciente en la que no recibe radiación, no duele y no es invasivo. En cuanto aquí, por ejemplo, a mano izquierda podemos ver el equipo con el que nosotros trabajamos aquí en Córdoba. Es una Philips MR 7700, la verdad que es muy buena máquina, muy buen equipo. Y con la tecnología de la que se ha dotado nos permite obtener unas imágenes y una información de gran calidad y fidelidad. En cuanto a aplicaciones e interés clínico del 4D Flow, pues es una adquisición, como hemos dicho, en la que vamos a obtener información hemodinámica muy detallada, sobre todo, y es prácticamente aplicable a cualquier zona del cuerpo, a cualquier región anatómica en la que haya vasos sanguíneos, ya sea tanto arterial como venoso. Por ejemplo, en cardiología, pues destaca por la gran información detallada que obtenemos del flujo sanguíneo, nos permite analizar correctamente la función cardíaca. En el caso de que haya alguna valvulopatía, comprobar el comportamiento de la sangre con esa patología. Y, por ejemplo, en el caso de que tengamos algún aneurisma, comprobar los vórtices, la dirección de flujo y tal, la cual al facultativo especialista le proporciona un acercamiento y una planificación de cómo se va a tratar esa patología muy detallada. En neurología, por ejemplo, ¿para qué se usa?
Pues en caso de que tengamos un paciente con estenosis o zonas en las que queramos ver aneurisma o cualquier tipo de malformación arteriovenosa, nos va a ser de gran detalle. Y en cuanto al sistema periférico, el sistema vascular periférico, vamos a poder estudiar cualquier tipo de aneurisma, disección arterial, flujo anómalo que tengamos en cualquier tipo de extremidad, y la verdad es que es bastante útil. En cuanto a planificación quirúrgica y seguimiento de tratamiento, pues de cara a encarar una cirugía, le permite al facultativo que vaya a realizar la intervención conocer con gran detalle la anatomía en la que se va a intervenir, comprobar cualquier tipo de vaso sanguíneo que pueda suponer un riesgo para la intervención, o en el postoperatorio comprobar de alguna manera, por ejemplo, en el caso de que haya sido alguna valvulopatía y se haya hecho alguna cirugía reparatoria, comprobar la eficacia de la cirugía. Aquí, por ejemplo, podemos ver un caso de neuro en el cual tenemos una malformación arteriovenosa en el valle silviano izquierdo, y aquí prácticamente lo que podemos ver a la derecha son los time of flight, que son angiografías sin contraste mediante resonancia magnética, como hemos dicho antes, y las dos de la izquierda, sobre todo la segunda de la izquierda, viene siendo una adquisición del cuadro de flow. El cuadro de flow como tal, si lo vemos, no vemos una información muy detallada. ¿Cómo llegamos a obtener esta información? Mediante un arduo postproceso que viene después. Esto no se hace en el equipo, se hace después en una estación de postproceso. Aquí, por ejemplo, obtenemos el postproceso de este caso, en el que vemos cómo se comporta la sangre a través del vaso y podemos ver dirección y vórtice, ¿de acuerdo? En cuanto a los fundamentos físicos del cuadro de flow, pues bueno, antes de empezar a hablar del 4D, debemos entender el predecesor, que viene siendo el 2D phase contrast. El 2D phase contrast es una técnica en la cual se permite la valoración y cuantificación de un vaso sanguíneo, la cual se adquiere en 2 dimensiones y es dependiente de una apnea, la cual puede oscilar entre unos 10 a 20 segundos y es muy dependiente del ritmo cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el paciente no es colaborador, por ejemplo, con la apnea o es un paciente arrítmico, nos vamos a encontrar con ciertas dificultades para realizar esta técnica. Otro inconveniente también de esta técnica es que se tiene que realizar de manera individual, es decir, que el análisis de cada vaso sanguíneo se tiene que realizar de manera independiente. Es decir, si nosotros quisiésemos analizar distintos puntos, por ejemplo, de la salida de la aorta, tendríamos que hacerlo en diferentes puntos. En cambio, con el 4D Flow, en un único volumen 3D, somos capaces de obtenerlo todo en una misma adquisición. ¿Cómo se programa el 2D phase contrast? Pues de forma perpendicular al vaso, ¿vale? Y prácticamente lo que se hace es se codifica la velocidad de fase en función del vaso que queramos estudiar. Si es arterial, si es venoso o, por ejemplo, en el caso de la salida de la aorta, tiene una velocidad diferente a la de las arterias pulmonares. En cuanto al 4D Flow, aquí tenemos, por ejemplo, un análisis del 2D phase contrast en el que se ha marcado una región de interés en la arteria pulmonar y se analiza, si os dais cuenta, el flujo a lo largo del tiempo. También es capaz de medir la cantidad. En cuanto al 4D Flow, pues bueno, tenemos, como hemos dicho, una adquisición en 3 dimensiones en la cual el Boswell es isotrópico. El volumen se adquiere en coronal o en sagital normalmente, adquiriendo, por ejemplo, en este caso en cardio, se adquiere sin cortar el corazón ni ninguno de los vasos que queramos estudiar. Y es muy importante también la codificación de fase, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 4D Flow, a diferencia del 2D, el 2D, como hemos dicho, nos permite una única dirección de codificación de fase, perpendicular al vaso, ¿vale?
¿Qué es lo que hace esto? El 4D nos permite analizar en 3 direcciones del espacio, en 3 dimensiones. En antero posterior, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, en FH, ¿vale? ¿Cómo logramos la velocidad de codificación de la sangre? Pues bueno, mediante la aplicación de los gradientes del campo magnético en diferentes direcciones, somos capaces de ajustar esta velocidad y adecuarla a los vasos que queramos estudiar. ¿Con qué hay que tener mucho cuidado? Con la velocidad de codificación de fase. ¿Por qué? Porque si esta no está bien ajustada, puede dar lugar a artefactos. Artefactos que después, en el postproceso y en la medición, van a dar medidas que o no son reales o no son válidas. ¿De acuerdo? En cuanto al procesamiento de datos, pues tenemos un procesamiento de datos posterior a la adquisición, el cual es muy arduo y muy complicado, ¿vale? Y durante la adquisición es dependiente del electro, ¿vale? Porque adquiere a lo largo del ciclo cardíaco, no durante un intervalo concreto, y no requiere de apnea, a diferencia del 2D phase contra, lo cual es muy beneficioso para pacientes que no sean colaboradores. En cuanto a la visualización y análisis, pues esa parte sobre todo la hace el radiólogo después del postproceso, y después de esto hablará mi compañero Javier Royuela, en el que se puede mostrar la velocidad de sangre, flujo, vectores de dirección, factores de estrés de un vaso. La verdad que te completa la información muy bien. Si ponemos los dos en pro y en contra, pues cada uno tiene su ventaja y desventaja, como por ejemplo, pues la dirección de fase, como hemos comentado. En el 2D phase contra únicamente tenemos una, como podemos ver aquí a la izquierda, y en el 4D flow tenemos 3, como hemos dicho, antero-posterior, de derecha a izquierda y en FH, de arriba a abajo, ¿vale? De pies cabeza. El análisis es ortogonal en una dirección, y el 4D es retrospectivo y multiplanar. ¿Qué quiere decir esto también? Que el análisis en máquina no se va a poder realizar, se necesita una estación de postproceso. La resolución temporal pues es menos en el 2D phase contra, y en el 4D flow, a ser un volumen 3D, es mucho mejor. La espacial, lo mismo, al ser un 3D isotrópico, tenemos mucha mejor resolución espacial en el 4D. Y en cuanto a parámetros, el 4D Flow nos da una información muchísimo más detallada y un análisis mucho más complejo que en comparación con el 2D Phase Contra. Ahora después os hablará mi compañero Javier, como he dicho, de estos parámetros. El One Shear 3, la velocidad, el Kinetic Energy del vaso, etcétera. Y por último, pues como hemos comentado, el postproceso. En el 2D Phase Contra es fácil y lo podemos hacer. A ver que se hace remontilla. Un segundillo. Entonces, como estaba diciendo, el postproceso, el 2D phase contra, es un postproceso rápido, en el cual lo podemos hacer en máquina, y el 4D necesita una estación de postproceso en el que vaya mucho más lento y es mucho más arduo el trabajo después. La aceleración y optimización, pues bueno, es una técnica en la cual va relacionada a 3 factores, sobre todo, en la cual, como todos los estudios en resonancia magnética y todas las secuencias, tenemos que tener mucho cuidado y ajustar cada estudio y secuencia a la patología que vayamos a estudiar y a las condiciones del paciente. Si es colaborador, si no es colaborador, si es arrítmico, si no es arrítmico, si, por ejemplo, queremos estudiar vasos más pequeños, vasos más grandes, y en función de la patología también que queramos ver. ¿Qué 3 factores principales tenemos aquí? Pues bueno, sobre todo tenemos el contraste, la cual nos va a ayudar a realzar la resolución espacial, realzando la señal de la sangre, y va a detallar la estructura y, como hemos dicho, realza también el flujo de la sangre,
va a ayudar a caracterizar mucho mejor aquellos vasos que son de difícil visualización. En cuanto al tiempo de eco, por ejemplo, el tiempo de eco va a afectar a la señal y sensibilidad del flujo y al contraste, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que si, por ejemplo, el tiempo de eco también va muy ligado a la ponderación de la secuencia. Si nosotros bajamos el tiempo de eco, lo ponemos un tiempo de eco corto, va a favorecer a la visualización del flujo sanguíneo, mientras que con un tiempo de eco largo vamos a realzar el tejido y órganos, ¿vale? ¿Problema de esto? Si el tiempo de eco lo ponemos más corto y aumentamos la señal de la sangre, realzamos un poco la sangre, vamos a tener mayor probabilidad de que nos salga aliasing en el caso de que la velocidad no la hayamos ajustado bien. El flip angle pues, va a ir referido, nos referimos a él como ángulo de vector de magnetización inicial, ángulo entre el vector de magnetización inicial y el plano en el que nosotros vemos la imagen, ¿vale? En el plano X. ¿Qué ocurre si manipulamos este? Pues vamos a afectar, como siempre, en el contraste, señal y calidad y en el tiempo de repetición, con el cual tenemos que tener mucho cuidado porque si este nos varía mucho, cambiamos la ponderación, ¿vale? Entonces ya la secuencia nos cambiaría por completo. Como hemos dicho, hay que tener mucho cuidado porque cualquier variación que hagamos nos puede cambiar la ponderación y darnos un resultado completamente diferente o que después el postproceso no nos salga lo más óptimo posible, ¿vale? Estos tres parámetros afectan sobre el contraste, sensibilidad y la relación señal-ruido, ¿vale? La inyección de gadolinio, obligatoria siempre, normalmente siempre se hace con la inyección, se inyecta a un lento ritmo, ¿vale? Para que vaya entrando durante toda la adquisición, es decir, si la adquisición normalmente ronda entre unos 6 a 8 minutillos, durante esos 6-8 minutos se intenta que dure la inyección de contraste, ajustando los volúmenes a la cantidad, al peso del paciente, ¿de acuerdo? Y las indicaciones también que nos dé área médica. En cuanto a variantes de competidores, pues bueno, pues por ejemplo, Philips tiene su variante propia, en la cual se usa una secuencia basada en turbofileco, en la cual se basa en una adquisición cartesiana 3D convencional, ¿vale? ¿Y qué quiere decir que es turbofileco? Pues es una secuencia eco de gradiente en la que después de un pulso de 180 grados se empieza a adquirir. ¿Qué es lo que hace esto? Te elimina mucho del ruido, te elimina mucho ruido y te limpia mucho la imagen, dándole mucho más velocidad a los datos que te saca después, a la adquisición. Es compatible con o sin navegación respiratoria. Por ejemplo, nosotros la experiencia que tenemos lo hacemos en respiración libre. Hay centros en los que lo hacen con apnea. Realmente no es necesaria, ya que si la adquisición dura unos 6-8 minutos, al final con apnea lo que estaríamos haciendo es alargarla mucho. Y es compatible con unas altas tasas de compresión, ¿vale? O de inteligencia artificial, como está ahora recientemente introduciéndose en Philips, llamada SmartSpeed. En Siemens, pues en Siemens la variante que tiene se llama Recard. Es una adquisición sincronizada con navegación respiratoria, ¿vale? En la que el paciente no tiene que ir cogiendo apnea, sin embargo, se coloca una especie de localizador en la imagen en la que el equipo detecta cuando el diafragma está en un punto en concreto y adquiere durante ese intervalo. ¿Qué es lo que hace esto? Elimina el movimiento y artefactos respiratorios de la imagen, ¿vale? Lo cual mejora mucho la calidad de imagen. Reordena el espacio, esto es muy importante porque reordena el esquema de adquisición en el centro del espacio K, en expiración, lo cual te limpia la imagen y minimiza el efecto de la respiración sin incrementar el tiempo de adquisición, ¿vale? Añade aceleración mediante compress sensing, al igual que, por ejemplo, en el resto de casas comerciales, y la adquisición es muy corta, la verdad. En 2 minutos 30 segundos suele estar hecha una adquisición de Siemens. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el que vemos un análisis de la aorta con el pulso de salida, vemos los streamlines y los vórtices que se crean por el flujo sanguíneo al salir
en la salida de la aorta. En General Electric, pues en General Electric tenemos la variante que se llama Hypercap, el cual es un esquema de adquisición de densidad variable, optimiza bastante bien con unas altas tasas de aceleración y durante la reconstrucción se identifica el tejido que permanece estático en la imagen para reducir el aliasing de la aceleración, ¿vale? Al aumentar la aceleración tenemos mayor probabilidad de que aparezca aliasing, ¿vale? Y eso también es uno de los mayores inconvenientes que tienen estas técnicas, ya que usan normalmente factores de aceleración bastante elevados para que los tiempos de adquisición no sean muy disparados. Tras reconstruir los datos dinámicos, se restaura el componente estático para generar una imagen final. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos aquí de General Electric es la adquisición que se obtiene en máquina, pero no el postproceso, ¿vale? Entonces, nosotros cuando adquirimos la imagen, la secuencia, lo que obtendríamos es una imagen así, que no vemos prácticamente ninguna información, como vector, dirección, cuantificación de flujo, sino que, como hemos comentado, esto se hará posteriormente en una estación de trabajo. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y disculpad que he estado bastante nervioso. Que va, lo has hecho fenomenal, Alberto. Enhorabuena. Enhorabuena. Lo has hecho fenomenal. Pues si quieres, dejas de compartir pantalla y Javier, puedes empezar cuando quieras. Hola, pues muchas gracias y muchas gracias a Alberto por la primera parte de la charla, que ha estado genial y me va a facilitar a mí mucho luego que se entienda lo que voy a contar yo ahora. Vamos a ver, os voy a ir compartiendo. Vale, ¿veis bien la pantalla? Sí, se ve estupendamente. Vale, perfecto. Ay, perdonad. Vale, pues yo soy Javier Royuela, soy especialista en aplicaciones de resonancia magnética, trabajo con Alberto en un centro de nuestra empresa HT Médica aquí en Córdoba. Y os voy a contar un poco la parte a la que ya ha hecho mención Alberto de postproceso de estos datos que adquirimos con 4D Flow en una estación. Pues normalmente es un proceso que lleva a cabo el radiólogo o alguien en que se apoye, ¿vale? Solo para resumir, no quiero repetirme, pero el 4D Flow, pues eso, nos da ese volumen completo tridimensional más T, es decir, a lo largo del tiempo, con toda la información de velocidad del flujo sanguíneo, ¿vale? Y es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir hacer un análisis tanto semi-cuantitativo o cualitativo como cuantitativo, es decir, obtener números, medidas concretas de ciertas características del flujo. Y además nos va a permitir obtener una gran cantidad de índices hemodinámicos avanzados que sería imposible obtener de otra manera. Entonces, como hemos comentado, pues el flujo, digamos, de trabajo, si queremos nosotros empezar a hacer 4D Flow, pues tiene varios pasos, ¿no? Pues tenemos toda la parte de preparar al paciente, adquirir la secuencia y reconstruir las imágenes, que eso es lo que ha contado Alberto, que tiene lugar en la modalidad, en la resonancia. Y luego hay otra etapa de procesamiento y de análisis de los datos que tiene lugar en la estación de postproceso, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? En cuanto a la primera etapa que vamos a hacer, nosotros vamos a recibir todos estos datos de 4D Flow y vamos a hacer un primer preprocesado para asegurarnos de que estos datos son correctos y son de calidad. Entonces, una de las primeras etapas que vamos a hacer es corregir ciertos errores que van a contaminar nuestros datos, en particular en la fase de las imágenes. Como ha mencionado Alberto, la información de velocidad se encuentra codificada en la fase de las imágenes que reconstruimos y esta fase de la imagen puede verse alterada por diversos factores. Los más habituales son pues las llamadas corrientes de remolino, que son o eddy currents, corrientes
que se producen en ciertas partes metálicas del imán y que interfieren con nuestra imagen en el proceso de adquisición, o términos de Maxwell que están relacionados también con el primer término de corrientes de remolino, y o posibles artefactos de solapamiento de velocidad, que bueno, esto ya lo veremos aparte. En cuanto a la corrección de los errores de fase, lo que suele ocurrir es que si, por ejemplo, esta imagen, aunque no sé si lo identificáis fácilmente, pero es un corte axial del cuerpo a la altura del tórax, aquí va a estar el corazón, aquí estarían los pulmones, ¿vale? Y esto sería músculo, pues músculo de la zona de la espalda y del pectoral. Este es tejido estático, no hay sangre, digamos, fluyendo ahí en grandes vasos, entonces la velocidad debería ser 0, pero lo que nos podemos encontrar en nuestros datos es que hay como una especie de gradiente de velocidad. Aquí nos podría decir que esto se está moviendo, digamos, con una velocidad negativa y en esta zona con velocidad positiva. Esto es un error debido a esos efectos sobre la fase de la imagen. Entonces debemos compensarlos. Todo el software que utilizamos para analizar los datos va a realizar estos procesos de corrección de forma automática, así que no es algo por lo que nos debamos preocupar, pero sí que debemos saber que se están realizando o marcar la opción correspondiente para que se realicen. ¿Vale? Otro paso que normalmente se hace es enmascarar el ruido, es decir, no queremos que las zonas que no nos aportan información relevante pues nos estorben en nuestro análisis. Vamos a definir máscaras donde todas las zonas que son pues, solo ruido pues no nos molesten. Un paso que también podemos hacer en postproceso es obtener una imagen angiográfica que va a permitir al radiólogo orientarse, identificar dónde están los vasos de interés que quiere analizar o las válvulas, los puntos interesantes, ¿no? Y esta es una imagen que realmente ya nos puede proporcionar directamente el equipo de resonancia, la modalidad, si marcamos la opción correspondiente en adquisición, pero si no nos la proporcionara la podremos obtener en la estación de postproceso. Y por último, normalmente aplicamos un paso de recorte, es decir, vamos a restringir el análisis a la zona donde se encuentra la anatomía de interés. Esto es más que nada porque la cantidad de datos es tan grande que puede enlentecer el proceso y de esta forma pues lo hacemos de forma más eficiente. Vale. Pasaríamos a continuación a la parte más interesante, ¿no? De analizar los datos y esa información de velocidad que hemos obtenido. Como os comentaba, tenemos una gran cantidad de datos que son de muy difícil interpretación directa. El radiólogo no puede simplemente mirar a las imágenes de fase e interpretar qué está pasando ahí. Es de hecho una información que podemos llamar 7D o podríamos llamar o 4D más 3, digamos, ¿no? Porque tenemos 3 dimensiones espaciales. En cada punto del espacio tenemos un vector de 3 dimensiones, que es hacia dónde está fluyendo la sangre en las 3 dimensiones, y además tenemos el tiempo, que es cómo varía esa velocidad a lo largo del ciclo cardíaco. Entonces, es mucha información y tenemos que ser capaces de desarrollar formas para tanto visualizar el flujo, de forma que lo podamos interpretar cualitativamente para hacer un análisis cuantitativo, y también formas de medirlo para obtener números, medidas o para realizar lo que se denomina un análisis cuantitativo. ¿Vale? Entonces vamos a ver distintas formas tanto de visualizar como de medir el flujo. ¿Vale? En cuanto a la visualización del flujo, pues tenemos formas más sencillas o directas y más elaboradas. La forma más inmediata sería visualizar esos vectores de los que hemos hablado que indican hacia dónde se está moviendo la sangre y con qué velocidad en cada momento. Entonces, nosotros aquí podríamos definir distintos planos, pequeños planos que están cortando la aorta en distintas posiciones y sobre cada uno de esos planos estamos dibujando el vector de velocidad en una fase concreta del ciclo cardíaco. ¿Vale? Y esto ya nos podría dar una primera visualización de cómo se está comportando el flujo en el vaso. Sin embargo, no es una información que permita, digamos, de un vistazo interpretar lo que está pasando. ¿Vale? Entonces,
elaboran pues, métodos de visualización un poco más avanzados. Uno de ellos son los streamlines o líneas de flujo, que consiste en unir, digamos, con una curva estos vectores que hemos representado anteriormente, de forma que la curva siempre vaya tangente, es decir, en la dirección en que fluye la sangre, en cada fase cardíaca. Además, esto es una visualización dinámica que tenemos, digamos, una imagen para cada fase del ciclo cardíaco. Esto ya nos permite, por ejemplo, en esta imagen de un vistazo, esta es la arteria pulmonar, el tronco principal y la bifurcación en la arteria pulmonar izquierda y derecha, ¿vale? Y de aquí de un vistazo estamos viendo cómo está fluyendo la sangre en esta fase cardíaca concreta, ¿vale? Y esto ya empieza a ser una información que de un vistazo permite interpretar mucho mejor lo que está pasando. Y por último, otra herramienta muy útil de visualización es lo que se denominan los path lines o las rutas, digamos, que sigue cada partícula de sangre, ¿no?, a lo largo del ciclo cardíaco. Es una información que se parece mucho a la del streamlines, pero no es exactamente la misma. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo un poquito mejor para que lo entendamos. En los pathlines realmente lo que estamos haciendo es sembrar una serie de semillas, digamos, y lo que vamos a hacer es, mediante el postproceso, ver cómo se mueven esas partículas o esas semillas que hemos plantado a lo largo del ciclo cardíaco. Y nos van a permitir visualizar realmente cuál es la trayectoria que sigue la sangre, una partícula virtual, digamos, de sangre a lo largo de todo el ciclo cardíaco en el vaso. Mirad, en este ejemplo de la izquierda se va a visualizar... Disculpad. Uy, no me funciona el vídeo. Vale. En el set de vídeo de la izquierda yo creo que se visualiza mejor. En esta ROI o área de interés que se ve en color azulito, estamos como continuamente plantando semillas, ¿vale? Que son esa retícula que se ve ahí de puntos. Y cuando llega la sístole, vamos a ver como todas esas partículas que hemos, entre comillas, sembrado, van a avanzar a lo largo de la aorta. ¿Vale? Esta cámara lenta para que se visualice mejor. ¿Veis? Y ahí es cuando vemos cómo cada una de esas partículas se propaga. Nos aparecen muchas partículas por ahí fuera del vaso, pero es porque hemos exagerado un poco, forzado el postprocesamiento para que fuera más visual y se entendiera. Vale. Bueno, hemos visto 3 formas de visualización básicas y vamos a ver, por ejemplo, algún caso clínico donde se han aplicado, ¿vale? Aquí tenemos un caso que es un mixoma, que es un tipo de tumor muscular intracardíaco. Al final el corazón es un músculo, ¿no?, y puede desarrollar este tipo de patologías. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Este sería el ventrículo derecho y la aurícula derecha, ¿vale? Nos centramos en la circulación de las cámaras izquierdas del corazón. Y esta es la lesión. Es un tumor que está dentro del corazón y simplemente mediante la visualización de los vectores de velocidad, que es lo que estamos visualizando aquí, estos son pequeñas flechitas, ¿vale?, que su color indica la magnitud de la velocidad y su dirección, pues el sentido de flujo de la sangre, vemos cómo este mixoma está afectando al flujo sanguíneo. Aquí estamos viendo las 4 cámaras cardíacas y en este corte estamos viendo las 2 cámaras izquierdas en un plano ortogonal. Vemos perfectamente cómo el mixoma en la sístole auricular o diástole ventricular está comprometiendo el llenado del ventrículo desde la aurícula. Y de hecho podemos ver como algunos cambios, digamos, anatómicos que se han producido en el paciente pues se relacionan con cómo afecta el mixoma al flujo de la sangre. Bueno, aparentemente, yo no soy médico, pero bueno, aparentemente sí que vemos que esta aurícula izquierda es más grande de lo normal, probablemente debido al sobreesfuerzo que tiene que hacer durante la sístole auricular para el llenado para la telediástole, para el llenado del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de interés para el que la visualización del flujo es muy interesante,
es en el caso de comunicaciones interauriculares, por ejemplo. Una comunicación interauricular es cuando la pared que separa las dos aurículas, aquí tendríamos la aurícula izquierda, perdonad que creo que no estáis viendo el indicador, aquí tendríamos la aurícula izquierda y aquí la aurícula derecha, estas deberían estar separadas por un septo interauricular, una pared, ¿vale? Y en este paciente, es una patología relativamente común, pues hay un agujero, ¿vale? Una comunicación. Entonces vamos a reproducir el vídeo. Disculpad. Vale. Entonces, lo que hemos hecho es, apoyándonos en un plano anatómico, dibujar una región de interés justo sobre ese agujero. Hemos hecho ese sembrado de semillas del que hemos hablado antes para dibujar los pathlines y vemos, cuando ejecutamos el postproceso, vemos perfectamente cómo sangre de la aurícula izquierda está durante la sístole auricular pasando a la aurícula derecha, algo que no debería producirse, ¿vale? También vemos la formación de ciertos vórtices que comentaremos después, este patrón de flujo rotatorio, digamos, cuando pasa la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero es completamente normal, ¿vale? Eso no es patológico. Otro caso de interés, que realmente no es otro caso, es el mismo paciente, pero que tiene esta otra condición, es una insuficiencia valvular. Una insuficiencia valvular se produce cuando la válvula tendría que estar cerrada para evitar que la sangre fluya hacia atrás, digamos, pero ese cierre de la válvula es incompleto, está comprometido por alguna razón y parte de la sangre fluye hacia atrás de la válvula, hay como un retroceso. Entonces, aquí hemos dibujado una ROI de interés para hacer ese sembrado de semillas en la zona de la válvula tricúspide, ¿vale? Y vemos cómo durante la sístole auricular o diástole ventricular se produce el llenado del ventrículo derecho, pero cuando se contrae el ventrículo derecho, parte de esa sangre vuelve hacia atrás. Eso es lo que se denomina un jet, ¿vale? Y es patológico. La cuantificación de estos jets puede ser muy complicada con las técnicas de flujo 2D convencionales que nos ha mencionado Alberto antes, porque este jet puede producirse en direcciones oblicuas y en una dirección que nosotros no conocemos de antemano. Entonces, si nosotros solo adquirimos la imagen en un plano y nuestro jet es oblicuo a ese plano, no podemos cuantificar correctamente la velocidad de ese jet de sangre, ese flujo muy acelerado de la sangre, ¿vale? Entonces aquí la visualización nos permite hacer un análisis cualitativo de las imágenes. Sin embargo, pues también probablemente lo más interesante es el análisis cuantitativo, es decir, la obtención de números que nos permitan dar información de pues, la severidad de una patología y demás, ¿vale? Entonces, un primer análisis cuantitativo que podemos realizar, pues el equivalente totalmente al análisis que hacemos con el flujo 2D, es decir, ver la velocidad a la que circula la sangre a través de ese plano, esa región de interés que hemos definido, ¿vale? Como digo, la velocidad a la que pasa la sangre por ese plano, o también la cantidad de sangre que atraviesa ese plano en un ciclo cardíaco. Esas son medidas tradicionales que se obtienen en el flujo 2D. Por ejemplo, en cada uno de los contornos podemos medir el flujo neto que se ha producido en cada latido, net stroke volume, ¿vale? Que en el caso del contorno de la comunicación intraauricular era de 140 mililitros en cada latido. La velocidad pico que alcanza la sangre en esa región de interés, en mililitros por segundo, no es la velocidad, perdonad, es el flujo de sangre medido en mililitros por segundo, ¿vale? La fase cardíaca en la que se produce esa velocidad, ese flujo máximo, ¿vale? Y demás. También en el caso en que hubiera un flujo hacia adelante, es decir, esto es más interesante en el caso de la válvula, que es la segunda fila. Cuando tenemos un flujo hacia adelante, que es cuando se estaba llenando el ventrículo derecho, y un flujo hacia atrás o retrógrado, que es cuando es el jet ese de flujo retrógrado que estábamos describiendo. Pues cuantificar esta información es de interés también para el radiólogo, ¿vale?
Y, por supuesto, también podemos obtener medidas convencionales de la función cardíaca, que es un análisis muy similar al que hemos realizado ahora sobre un caso muy concreto, que era la comunicación interauricular o la insuficiencia de la válvula tricúspide, pero si este análisis lo hacemos sobre válvula aórtica, válvula mitral y demás, podemos obtener los valores de función global cardíaca convencionales. O sea, la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada latido o los litros de sangre que bombea por minuto y demás. Muy bien. Entonces, estos serían como medidas, digamos, convencionales de flujo realmente, pero vamos a pasar a introducir los índices hemodinámicos avanzados que también nos permite adquirir el 4D Flow. Bueno, disculpad que se me ha colado ahí una imagen. Vale, vamos a comenzar con el Wall Series 3. Vale, el Wall Series 3 es una indicación de la fuerza de fricción o de la tensión que se produce entre el fluido que fluye por dentro del vaso, de la sangre, y la pared que lo contiene, que en este caso es el endotelio del vaso, pues de la aorta o del vaso que estemos estudiando. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene esto? Pues en el caso de caso es una coartación aórtica, pero normalmente también en el caso de aneurismas es también de aplicación. Normalmente cuando se produce un aneurisma, una coartación, hay zonas del vaso en los que se produce un debilitamiento de la pared vascular. Ese debilitamiento se va a traducir en una reducción de este Wall Series 3, de esta medida de la tensión que soporta el vaso. Se ha debilitado, se ha distendido como un globo que se hincha y ahora es capaz de ofrecer menos tensión, digámoslo así. ¿Vale? Entonces, en zonas donde el Wall Series 3 aparezca disminuido, pues hay un mayor riesgo de rotura. En el caso de aneurismas es bastante indicador de riesgo de ruptura del aneurisma. Ahí está la utilidad clínica de este parámetro avanzado. ¿Vale? Otra cosa que nos permite visualizar el 4D Flow es el carácter vertical del flujo o la generación de vórtices en el flujo cardíaco. ¿Qué es un vórtice? Pues es cuando el flujo, la sangre se mueve en círculos, digamos, respecto a un eje que va perpendicular a la dirección central de avance del fluido. Aquí lo vemos muy claramente en esta imagen. Esta es la dirección de paso de sangre desde la aurícula al ventrículo izquierdo y se producen dos vórtices, uno en la zona anterior y otra en la zona posterior, ¿vale? Aquí en un esquema más visual. Es completamente normal y fisiológico que se produzca en los ventrículos, tanto en el izquierdo como en el derecho. De hecho, una alteración de la formación de vórtices se asocia a ciertas cardiopatías, ¿vale? Y tenemos herramientas para visualizar la formación de vórtices perfectamente, digamos, de un vistazo, ver cómo se está comportando el flujo, digamos, vertical en el ventrículo izquierdo, ¿vale? Y como digo, si bien es normal en su aparición en ventrículos, es anómalo en otras regiones, como la arteria pulmonar. Si viéramos que aparecen vórtices en la circulación en la arteria pulmonar, podría estar asociado o ser indicativo de que hay hipertensión pulmonar. ¿Vale? Bueno, otra caracterización que podemos hacer avanzada del flujo es clasificarlo en distintas componentes. Y vamos a atender a un criterio que es dónde empieza esa partícula que hemos sembrado, recordad, con los pathlines, esa semilla que hemos plantado, dónde estaba cuando empezó el ciclo cardíaco y dónde acaba, dónde se encuentra cuando termina el ciclo cardíaco. ¿Vale? Entonces, en función de esta consideración, podemos definir 4 tipos de flujo. Sería el flujo directo, sería el que empieza fuera del corazón y en un ciclo cardíaco, o bueno, fuera del ventrículo izquierdo, y en un solo ciclo cardíaco entra en el ventrículo izquierdo desde la aurícula y sale hacia la aorta. Ese sería el flujo directo. El flujo retardado
sería el que comienza dentro el ciclo cardíaco dentro del ventrículo izquierdo y en ese ciclo cardíaco lo abandona a través de la aorta. El flujo retenido sería aquel que entra en el ventrículo izquierdo desde la aurícula, pero en el siguiente ciclo cardíaco se queda todavía dentro del ventrículo izquierdo, y el residual sería el que ya se encontraba dentro del ventrículo izquierdo y el que no ha salido, ¿vale? Es un flujo que se ha quedado ahí retenido o residual, bueno, es residual. Y bueno, simplemente podemos colorear cada una de las semillas que nosotros plantamos o de los pathlines con su clasificación de flujo de acuerdo a este criterio, lo que nos permite, bueno, realizar también, esto sería un análisis también semi-cuantitativo, porque podremos hacer una valoración visual, pero tal vez lo más interesante es que definiendo porcentajes, qué porcentaje del flujo es directo, qué porcentaje del flujo es retenido o residual, etcétera, sí que podemos obtener valores ya cuantitativos que nos permiten asociar o describir cómo de eficiente o cómo de bien está funcionando ese corazón. Hay otro parámetro que se define también y que está relacionado con esta clasificación del flujo, que es el kinetic energy, la energía cinética, que es la energía que ha sido necesaria o el trabajo que ha sido necesario para acelerar esa sangre desde que estaba en reposo a una velocidad determinada, ¿no? a una velocidad determinada en cada fase del ciclo cardíaco. Y este es otro parámetro también avanzado que se obtiene simplemente para cada una de estas semillas sumando su energía cinética. Y también es indicativo de cómo de bien está funcionando ese corazón. Muy bien. Vale. Ya de forma un poco más resumida vamos a mencionar algunos parámetros o índices hemodinámicos avanzados que podemos obtener. Uno es el Turbulent Kinetic Energy o energía cinética turbulenta, que está asociada con la formación de flujo turbulento, errático, dentro de los vasos sanguíneos, que conlleva una pérdida de energía. Cuando se forman esas turbulencias, esa energía cinética al final acaba perdiéndose o disipándose en forma de calor, en turbulencias cada vez más pequeñas hasta que se disipa en forma de calor. Y un aumento de la energía turbulenta o del Turbulent Kinetic Energy nos está indicando en general que algo, pues, que algo no está funcionando bien, ¿no? El corazón está bombeando sangre de forma menos eficiente, normalmente porque se ha producido un estrangulamiento en un vaso, o normalmente también es indicador de un aumento de riesgo en la formación de trombos precisamente en esas zonas de turbulencia donde el fluido de la sangre se queda arremolinado. Otro parámetro que podemos obtener es el que aparece en el centro de la imagen, la Pulse Wave Velocity o velocidad de propagación de la onda de velocidad. Es la velocidad a la que avanza esa onda de presión producida por el corazón a lo largo del vaso, de la aorta o del vaso que estemos estudiando. Normalmente una mayor velocidad de propagación de esta onda está asociada con una mayor rigidez de las arterias, lo que pues es un indicador de patología en arteriosclerosis, por ejemplo. ¿Vale? Y por último, en la derecha tenemos la medida del gradiente de presiones, que es algo bastante interesante. Lo que nos permite es, a través de estos campos de velocidad, medir cómo la presión sanguínea va disminuyendo a lo largo del vaso sanguíneo. Bueno, es decir, es como una medida no invasiva de la presión sanguínea a lo largo de todo el vaso. Y es particularmente interesante en casos para la medición de la presión en la circulación pulmonar, para ver la hipertensión pulmonar, que es la medición de la hipertensión pulmonar para diagnosticar esta patología. Ahora mismo el patrón oro, la prueba de diagnóstico es con un cateterismo, ¿no? Meten un catéter que tiene distintos sensores de presión y te miden de forma invasiva pues, la presión a lo largo de la arteria pulmonar. De esta forma se puede medir de forma totalmente no invasiva, sin tener que someter al paciente a una intervención, con los riesgos y molestias asociadas, claro está. ¿Vale?
Y bueno, a modo de resumen, no voy a leer toda la tabla, así sería un poco agobiante. Algunas de la mayoría de los parámetros ya los hemos explicado. Simplemente yo creo que, bueno, para que lo tengáis a modo de resumen y por si os es útil. ¿Hay algún elemento adicional? Por ejemplo, igual que hemos hablado de la vorticidad, podemos hablar del carácter helicoidal del flujo, que es igual que el del vórtice, pero digamos que es un movimiento circular alrededor de un eje que es paralelo a la dirección de avance del fluido, es decir, es un movimiento tipo sacacorchos, ¿vale? La sangre a la vez que avanza pues se mueve como una hélice y bueno, normalmente aparece en alteraciones de la válvula aórtica, que se produce un flujo muy helicoidal en la aorta ascendente, por ejemplo. Bueno, y también la excentricidad del flujo, que es normalmente el flujo es simétrico, es más rápido por el centro del vaso y su velocidad decae hacia los bordes, pero si hay ciertas alteraciones, pues esa simetría se rompe, ¿vale? Y está asociada es un indicador que nos va a permitir predecir cómo se puede producir una dilatación aórtica y un debilitamiento de la aorta, ¿vale? Bueno, o sea, no me voy a extender más. Simplemente nada, agradecer a Alberto, que ha sido gracias a él que estoy aquí contándoos todo esto, y al doctor Jordi Brogano, que es el coordinador de imagen cardiotorácica de nuestra empresa y es el que está liderando todo este proyecto de trabajar con 4D Flow. Nada, muchas gracias a todos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros dos. Bueno, si echáis un vistazo al chat, todo comentarios positivos, a la gente le ha encantado, le parece el tema súper interesante, cosa que estoy súper de acuerdo. Y si queréis, vamos a comentar un poquito brevemente algunas preguntas que tenemos por aquí. Nos pregunta, imagino que este será para ti, Alberto, porque lo ha preguntado mientras tú contabas tu ponencia. Nos pregunta Rosa, nunca había visto esta técnica. Supongo que no será económicamente viable para todos los centros hospitalarios, ¿verdad? Pues, hombre, lo que hemos comentado, requiere de un arduo proceso en el cual yo creo que también, aparte del equipo que lo ajusta para poder realizar esta técnica, tenga el software necesario para realizar este proceso. Y precisamente eso, pues la verdad que, hombre, no es el más barato de los que hay hoy en día, pero hombre, la verdad que cada vez es más accesible. La intención también es que poco a poco se pueda ir introduciendo en los estudios de rutina, ya que, como ha dicho Javier también, no es doloroso ni invasivo para el paciente. Entonces, por ejemplo, en vez de someter al paciente a una intervención, le hace una resonancia y lo tiene hecho. Claro, sí, que a lo mejor a día de hoy a lo mejor es inviable para algunos centros, pero el día de mañana es una propuesta muy, muy interesante si se puede llevar a cabo. Claro que sí. Nos pregunta también Jesús, ¿esta técnica podría aplicarse para estudiar la evolución cardiológica de enfermedades neurodegenerativas, verdad? Es muy interesante. Pues sí, como hemos dicho, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene son controles evolutivos. Entonces, por ejemplo, como hemos dicho, cualquier región anatómica que nosotros queramos estudiar y de la que queramos tener información detallada hemodinámica, realizando esta técnica, a lo largo del tiempo vamos a poder comparar los datos evolutivos del paciente. Claro. La verdad es que sí, da muchísima información muy completa y que es muy interesante, sobre todo en la evolución patológica de muchos pacientes y para muchas patologías, muchísimas. Y esta va dirigida a ti, Javier. Pregunta María, ¿cuáles consideras que son las principales limitaciones en el procesamiento de este tipo de imágenes? ¿Crees que podría evolucionar y mejorar en algún aspecto? Vale, yo creo que, bueno, hay como limitaciones y también un poco barreras de entrada, ¿no? Las barreras de entrada, creo que ya lo ha mencionado Alberto, que es el tema de necesitas comprar, sobre todo, pues una solución de postproceso, ¿vale? Que, o sea, tú normalmente
adquirirlo en máquina, pues a lo mejor incluso ya lo puedes adquirir, ya lo tienes, pero la barrera de entrada a veces es la aplicación de postproceso. Y luego para mí una limitación importante es que requiere mucho tiempo del radiólogo, porque aunque nos apoyamos siempre en planos anatómicos que ha adquirido el técnico, en este caso, por ejemplo, Alberto ha hecho perfectamente las vistas en 4 cámaras del corazón, en 2 cámaras y demás, pero el 4D Flow es un volumen que no está angulado, digamos, con la anatomía. Entonces, el radiólogo tiene que encontrar los planos, se apoya en esos planos anatómicos que se han obtenido en la RESO, pero tiene que definir la ROIs, tiene que hacer un análisis bastante exhaustivo y requiere mucho tiempo de radiólogo, y eso es un recurso bastante limitado en los servicios de radiología, ¿vale? Y digamos que encarece el proceso, ¿vale? Entonces, en cuanto a la evolución y a la mejora, para mí creo que herramientas que pudiesen hacer parte de este postproceso de forma ya automática sería fantástico. Pues temas, pues eso, basado en inteligencia artificial que identifica las anatomías perfectamente, ya te coloca regiones de interés y te puede dar ciertas medidas ya hechas de antemano y demás, y que el radiólogo cuando lo abra pues ya tenga parte del trabajo adelantado, digamos. Yo creo que por ahí podrá evolucionar bastante para facilitar que esto se incorpore a la práctica clínica. Sí, sí, súper interesante lo que has dicho con la inteligencia artificial. Sí, que tiene muchísimo potencial. Pues nada, fenomenal. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta más o si queréis comentar algo más. Nada, todos los comentarios muy positivos, a la gente le ha encantado, le ha parecido súper interesante. Que ojalá todos los hospitales comarcales aspiraran a esa tecnología. Nada, estupendo. Pues si no hay ninguna pregunta más, que ya veo que no, nada, por mi parte y por parte de todo el comité científico y organizador, daros nuestra más sincera enhorabuena a los dos, porque es un tema que no es sencillo y creo que lo habéis abordado de una perspectiva que gente con mayor o menor conocimiento sobre estas diferentes técnicas de imagen lo ha podido comprender. Lo habéis hecho muy visual y sobre todo creo que habéis destacado la importancia y la actualización de este tipo de técnicas que tanto potencial tienen en la detección patológica y en su evolución, ¿no? Entonces, nada, quedaos con el regalo de la cantidad de comentarios positivos que estáis obteniendo en el chat. Por nuestra parte estamos encantados. Y nuevamente, por parte del comité organizador y científico, nuestra más sincera enhorabuena y sería un placer teneros para futuras ediciones, de verdad os lo digo. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos nuestros congresistas que habéis estado hoy reunidos con nosotros en este 4º Congreso de Autorización Sanitaria. Deciros que es gracias a vosotros que podemos crear este espacio tan divulgativo, siempre con esa idea de la mejora continua, ¿no? Nos despedimos por ahora, pero os esperamos esta tarde a las 6, donde vamos a tener el último webinar del día que hablará sobre actualidad y desafíos de la formulación magistral por don Luis Marcos Nogales y don Julio Wilfredo Palacios Bácar. Muchísimas gracias a todos y que paséis muy buen día. ¡Hasta luego! Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.